Hola Teresa, Hola Kenny, ¿cómo estás? bien, ya estoy grabando, lo Ya, estoy grabando a la listo. nube. Muy bien, esperaremos a que comiencen a llegar las personas invitadas. Ok, sí se puede ver el PPT, ¿verdad? Sí, está Ya, perfecto, ya, genial. pero se ven las demás diapositivas a un lado. De repente hay que ponerle la presentación. Lo que pasa es que, a ver, voy a intentar, porque si le pongo la presentación, sí, también me da. Ya, Bien, genial, está perfecto, ahí está bien. ya. ¿Ya? Ok, esperamos entonces, Sí. gracias.
Buenos días a todas. No escucho a... Muy buenos días. ¿Qué Bueno, tal? Muy ¿Cómo buenos días con todas y con todos. Muy agradecido por su presencia. Solamente les pido unos pequeños minutos para esperar a que entren todas las personas invitadas. Muchas gracias. Perfecto, gracias a ti. Muy bien, muy buenos días nuevamente. Muchas gracias por su participación. A todos y todas las invitadas a esta reunión técnica, en especial a Ingrid Díaz, docente de la Universidad Católica, a quien hemos pedido que presente una ponencia sobre política criminal y feminicidio previa al intercambio de ideas respecto a la problemática del delito de feminicidio en el ordenamiento jurídico penal peruano. Como todas y todos sabemos, el Estado. El Perú ha tenido grandes avances normativos y uno de ellos es la tipificación del delito de feminicidio y a su vez la incorporación en el ordenamiento penal peruano de una serie de agravantes que toman en cuenta la condición de la víctima para incrementar las penas. De otro lado, es importante abordar la política criminal, ya que es el conjunto de respuestas que el Estado estima necesarias adoptar para hacerle frente a conductas consideradas reprochables o causantes de un perjuicio social, como es el feminicidio. Y con ese fin, garantizar la protección de los intereses esenciales del Estado y de los derechos de los y las residentes en el territorio bajo su jurisdicción. En especial, el derecho a una vida libre de violencia y la justicia para todas las mujeres. Esta reunión tiene precisamente el objetivo de intercambiar ideas sobre el avance de la política criminal en torno al feminicidio, es decir, si las respuestas del Estado frente a este delito han logrado disminuir la incidencia de estos casos y hacia dónde deberían dirigirse los esfuerzos del Estado. Sin más preámbulo, le cedo la palabra a la señora Ingrid Díaz para la presentación de su ponencia. Gracias. Sí, buenos días. Buenos días, Ingrid. Gracias. Sí, yo quería mencionarles que tengo un problema con mi cámara y por eso no podré utilizarla.
Entonces solo compartiré en principio una presentación muy chiquita, la verdad, porque del correo enviado no entendí que tenía que hacer una ponencia, sino que tenía que referirme sobre todo a las propuestas que se habían planteado en torno al aumento de penas para el delito de feminicidio, y entendí que básicamente tenía que dar una opinión sobre este punto, ¿no? Entonces yo en principio quería referirme a eso y había hecho una presentación muy pequeñita en la que sobre todo me centraba en esto vinculado a si efectivamente el aumento de pena solucionaba, ¿no? O no solucionaba este problema. Y para eso me tendrían que autorizar a compartir pantalla porque ahora no puedo hacerlo. Está autorizada, estimada Ingrid. Ya, ahora sí, listo, muchas gracias. A ver, voy a ver de compartir esta. A ver, velozmente, aquí está el Zoom. Vale, ahí, creo que ahí logro compartir algo. Es solo por mencionar velozmente el tema. Bueno, yo había trabajado antes el delito de feminicidio, que como sabemos sanciona al que mata a una mujer por su condición de tal. Y el trabajo que había realizado juntamente con dos compañeros, que son el profesor Julio Rodríguez Vázquez y la profesora Cristina Valega Chipoco, estaban sobre todo orientados a la interpretación de elementos complejos del delito, ¿no? Sobre todo al famoso elemento por su condición de tal, ¿no? Eso como primer punto, ¿no? Entonces, el trabajo que nosotros tenemos está vinculado en principio a la interpretación de los elementos del tipo penal, ¿no? Y nosotros propusimos que se interprete el por su condición de tal como por el quebrantamiento de estereotipos de género. Esa posición, como también todas y todos ustedes deben saber, finalmente, más allá del Acuerdo Plenario 1 del 2016, que es el que trabaja el delito de feminicidio, ha sido aceptado en la interpretación del delito de agresiones, y luego hay una serie de sentencias de la Corte Suprema de Justicia en la que también, ¿no?, se entiende este elemento complejo como el del quebrantamiento de estereotipos de género. Eso como punto importante y creo yo como avance en el ámbito de la jurisprudencia nacional, ¿no? Es decir, en el ámbito de la interpretación y consecuentemente de la aplicación del artículo 108b del Código Penal. El asunto es que tal parece que a pesar de esta interpretación que en la actualidad se le da al artículo 108b del Código Penal, se ha considerado que quizás las cifras, ¿no?, en cuanto a la comisión de este delito no necesariamente se han reducido. Y entiendo que hay propuestas legislativas para hacerle frente, ¿no?, a este problema vinculado a la no reducción de casos de feminicidio en el Perú. En ese contexto, lo que a mí se me había más o menos comunicado era que habían propuestas vinculadas al aumento de penas, ¿no? Que de por sí ya el delito de feminicidio tiene penas altísimas, ¿no? Y la pregunta, y era un poco a lo que yo muy velozmente me quería referir, era si efectivamente el aumento de penas era determinante para prevenir casos de feminicidio o en general de violencia, ¿no?, de género. Sobre este punto, yo básicamente quería hacer alusión en principio a dos textos y luego a un trabajo además que tiene Indaga, ¿no?, que es el Observatorio de Política Criminal del Ministerio de Justicia, que aquí además veo presente a sus autoridades y ellos podrán dar una mejor explicación al respecto. Pero si de manera general, ¿no?, se me consultara si el aumento de penas efectivamente reduce, ¿no?, la comisión de un delito, yo tendría que decir que la respuesta en principio es que no.
y que por tanto afrontar el delito de feminicidio implica tomar una serie de medidas distintas, ¿no? ¿Por qué digo lo anterior, no? Aquí en el pequeño PPT que tengo elaborado, cito, por ejemplo, un artículo bien interesante que se refiere o trabaja la relación que hay en los Estados Unidos desde 1936 hasta el 2013 vinculaba al aumento de penas por una serie de delitos y la reducción de los mismos, ¿no? Y si uno revisa la evidencia de este rango de años, además bastante grande que hacen aquí los investigadores, queda determinado, y puedo también pasarles el texto si así lo consideran, que el aumento de penas o incluso la imposición, por ejemplo, de penas de muerte para mayores delitos no ha impactado necesariamente en la reducción de los mismos, ¿no? Entonces, la evidencia comparada, por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos, no nos da elementos para inclinarnos necesariamente por el aumento de penas como una solución al problema. Luego también, si uno, por ejemplo, hace una revisión de el análisis que se ha hecho sobre el aumento de penas en otras realidades, ¿no? Comparadas, como por ejemplo México, se da uno cuenta que tampoco el impacto del aumento de penas ha sido realmente determinante para la reducción de la comisión del delito de feminicidio, ¿no? Aquí también les pongo otro texto que podría compartir, que es el de Lucía Núñez Rebolledo, ¿no? Y ella analiza si efectivamente con el incremento de penas, ahí es exactamente el tema que ella trabaja, para el delito de feminicidio en México hubo o no hubo una reducción al mismo, ¿no? Y ella concluye a partir de este estudio que hace de estadístico que la respuesta es negativa, ¿no? Y por esa razón también ella en esta investigación tiende más bien a hacer referencia a que son otras medidas preventivas las que se deben tomar en consideración, ¿no? Para poder reducir este fenómeno criminal. En el ámbito español también, ya no he logrado colocarlo en el PPT, hay un texto súper interesante de la profesora Elena Larrauri que hace la misma investigación en el caso español, ¿no? Y señala que efectivamente también el incremento de penas no ha sido lo determinante para la reducción de casos, ¿no? De violencia de género. De hecho, si uno lee sobre todo estos últimos dos textos a los que hago referencia, se considera que estas medidas básicamente punitivas que ha tomado el Estado para hacerle frente a este problema, claro, tienen un impacto sin duda, pero no es pues el determinante para solucionar el problema, ¿no? Es más, se considera que este tipo de medidas incluso, ¿no? De colocar penas tan altas, pueden disuadir a las víctimas, ¿no? Imagínense en casos de tentativa de feminicidio, porque hay estudios criminológicos que señalan que muchas víctimas de violencia de género, más que querer la sanción del agresor, lo que desean es que ellos dejen de ejercer actos de violencia, ¿no? Y por esa razón, desde los estudios criminológicos se ha también cuestionado, si se quiere, esta actitud paternalista que tiene el Estado en cuanto a la respuesta, ¿no? Frente a este problema. Entonces, por esa razón, un poco por los textos a los que les he hecho alusión, yo me inclinaría ante la pregunta que se me hizo de manera muy breve por el correo electrónico, a que el aumento de penas definitivamente en este delito como en otros no va a aportar en la reducción de los casos de feminicidio. Creo que en realidad, como ha hecho, además indaga, lo que se tiene que hacer es una investigación, por ejemplo, de las características del contexto en el que se cometen este tipo de agresiones, de las características también de los agresores y a partir de ello tomar medidas distintas necesariamente a lo penal, ¿no?
Y ya en lo vinculado a la interpretación del delito, si hubiera algo que yo pudiera aportar en el sentido de que el tipo penal, ¿no? Cuando efectivamente tenga que utilizarse, se aplique de la manera adecuada, quizás tenga que ver con un proyecto, por cierto, de ley que hace poco también he tenido oportunidad de conocer, en el que se desarrolla un poco lo vinculado al sujeto pasivo, si se quiere, del delito, ¿no? ¿A qué se entiende como mujer? Y si dentro de este concepto puede, por ejemplo, comprenderse a mujeres trans, ¿no? Que yo soy de la posición que sí. Entonces, en cuanto al impacto quizás del delito, este aspecto último sería lo que se tendría que trabajar, pero vinculado a lo preventivo, definitivamente creo que el aumento de penas no aporta y creo que más bien hay que girar hacia otro tipo de medidas, pero no a partir, digamos, de no tener evidencia, ¿no? Sino a partir de un estudio criminológico que nos dé pautas de contextos de riesgo, de perfiles de agresores, que evidentemente permita que la política criminal, ¿no? Que no solamente es penal, que asuma el Estado, realmente, ¿no? Impacte en la reducción de casos de feminicidio. Eso sería en realidad todo por mi parte y dejaría en realidad abierto el debate para lo que aquí los especialistas y las especialistas en el tema, ¿no? tengan que decir. Muchísimas gracias, Ingrid. Muy amable por tu intervención. Ahora abriríamos un rol de intervenciones. Nosotras hemos planteado una propuesta de intervenciones. Primero, le daríamos la palabra por 10 minutos a la señora Mariela Lenquiza Valcárcel Angulo, que es representante del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, para que dé su opinión o intercambie ideas sobre el tema planteado el día de hoy. Muchas gracias. Ante todo, muy buenos días con todas y con todos los presentes. Agradecer justamente la invitación que nos ha hecho Teresa. Es en una oportunidad más en la que estamos intercambiando justamente esfuerzos conjuntos para poder mejorar justamente las herramientas que tenemos, sobre todo precisamente en la necesidad de tener un abordaje conjunto, multisectorial, para poder afrontar este tipo de comportamientos que tienen un fuerte contenido justamente de violencia de género, ¿no? Entonces, en esa medida, bueno, adelantar también que compartimos justamente las conclusiones que Ingrid nos traslada. En efecto, desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, nosotros hemos, de forma sostenida, hemos venido justamente insistiendo en el caso justamente en la que nos han pedido opinión para una serie de iniciativas legislativas. Siempre nosotros hemos insistido en que ampliar precisamente el marco punitivo en cuanto a la elevación de las penas no era la herramienta más efectiva con la cual que se contaba por parte del Estado para empezar a combatir precisamente las condiciones en las que se presentaba el feminicidio, ¿no? Ingrid ha destacado precisamente las conclusiones o en general el trabajo que viene realizando el Observatorio Nacional de Política Criminal, INDAGA, que justamente el año pasado presentó un documento, creemos nosotros, bastante importante, porque lo que busca como propósito es dar una caracterización del agresor en el caso de los delitos de feminicidio, ¿no? Y además la muestra que se realizó precisamente se construyó sobre la base de encuestas realizadas al interior de establecimientos penitenciarios de nuestro país a las personas que estaban condenadas para ello. Entonces, el propósito era saber quiénes son estos agresores, qué motiva precisamente este tipo de comportamientos, qué elementos justamente subyacen en el caso de cómo ellos se despliegan, cómo realizan este comportamiento. Es más, en algunos casos, incluso cuando nosotros hemos tenido oportunidad de poder compartir las conclusiones de este documento, había una pregunta, el grado de la
preparación que había, si se podía hacer una anticipación, si es que muchas veces estos casos además el perfil era alguien que presentaba comportamientos palpables que tenían una connotación antisocial, si presentaba quizás disfuncionalidad dentro de su entorno y demás, ¿no? Entonces, desde el estudio de Indaga justamente hemos buscado dar respuesta que en realidad el agresor del caso del delito de feminicidio en realidad es alguien que se desempeñe, que no tiene antecedentes en realidad, no es alguien que necesariamente lo puedas identificar como una persona que normalmente realiza comportamientos delictuales, tampoco es una persona que normalmente haya hecho algún tipo de abandono en cuanto a su etapa formativa o en todo caso tampoco cuente con un trabajo, al contrario, se distancia mucho del rol de actor o de autor de otros comportamientos delictuales, pero sí habíamos logrado identificar mucho acerca de un componente muy subjetivo y muy personal del autor, que era la capacidad justamente de superar la etapa de duelo ante la ruptura. Eso es en realidad, creemos nosotros que es un componente muy importante porque sobre eso tenemos que trabajar. Y es más, una de las recomendaciones que desde el observatorio se hace en el documento es la necesidad de trabajar en la etapa formativa, sobre todo en la adolescencia, cuando se viene precisamente generando la necesidad de formar el componente psicopersonal, psicosexual de los adolescentes, hacer precisamente un acompañamiento fuerte en cuanto a ello. Porque habíamos evidenciado esto, no necesariamente encontramos un patrón determinante tampoco acerca de la presencia o no de algún rol padre-madre durante la etapa de formación, pero sí consideramos importante acerca de la necesidad de la salud en cuanto al desarrollo personal y además psicológico de los adolescentes en esta etapa formativa, precisamente para la superación de las etapas de duelo, de las rupturas en cuanto a relaciones interpersonales y sobre todo aquellas que tienen un componente especialmente afectivo como son las relaciones de pareja. Entonces, creo yo que ese es un elemento indispensable sobre lo cual sí es importante hacer un enfoque especial porque nos atañe mucho en diferentes políticas públicas que tienen que ir, por lo menos en el caso, por ejemplo, en lo que compete al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, nosotros trabajamos y estamos prontos a justamente culminar la etapa de validación de la Política Nacional de Adolescentes en conflicto y en riesgo y en conflicto con la ley penal, y en esa medida el componente de prevención es sumamente importante. Nosotros trabajamos estrategias que se están poniendo en marcha, como Puedo Más, es una estrategia que también se está relanzando y en la que estamos rescatando precisamente la necesidad de hacer este acompañamiento. Creemos nosotros que desde otros espacios también podemos trabajar precisamente identificando este qué hacer, ¿no? Creo que eso es un aporte que se puede dar precisamente en el plano de este tipo de estudios criminológicos que rescataba precisamente Ingrid al momento de su presentación, y es un aporte que nosotros podemos hacer desde el propio Ministerio de Justicia, porque en una reunión anterior en la que nosotros tuvimos oportunidad de compartir con Teresa y su equipo también ante justamente la Comisión de Justicia, perdón, la Comisión de Mujer, compartimos la posición que en realidad el incremento de penas en ningún caso supone ser la herramienta disuasiva o la herramienta más efectiva en términos disuasorios, ¿no? En esa medida, en realidad, nosotros hemos venido justamente, como mencionaba, teniendo una posición bastante consecuente en esa línea con respecto a varias de las iniciativas legales que se han ido promoviendo, que no son pocas en lo que va de este Congreso, y en realidad sí me acompañan también en el equipo justamente Rommel Ruiz, que es el director de Política Criminológica, que justamente ha estado a cargo del trabajo técnico para el desarrollo de la política nacional justamente de adolescentes en conflicto y en riesgo en la ley penal. Me acompaña también Arturo Guaitaya, que no sé si me lo permiten, me gustaría poder trasladarle el uso de la palabra también para complementar estas apreciaciones con respecto al trabajo que hizo Indaga, y además también Erika Solís del equipo justamente jurídico de la Dirección General. Me tomó la libertad de venir con el equipo técnico con los cuales venimos trabajando justamente este tipo de temáticas. Sí, justamente en el trabajo que venimos realizando hemos encontrado en la línea también que precisamente mencionaba Ingrid acerca del concepto de mujer.
hay una iniciativa muy interesante que se ha propuesto precisamente en la comisión con respecto a ello, ¿no? Entonces, me gustaría, si me permiten, por favor, también pedirle a mi equipo que pueda complementar justamente los alcances que he estado mencionando. Podríamos comenzar quizás con Arturo, si me lo permites, Teresa, y todos y todas. Gracias. Hola, ¿qué tal? Sí, adelante, adelante. Buenos días. Eh, Solamente para una precisión de tiempo, le quedan 3 minutos dentro de los 10 minutos. Gracias. Gracias, Kenny. Muchas gracias, señor Kenji. Bueno, gracias por el pase, directora general Mariela. Muy buenos días con todos y con todas. Les saluda, como le indicaba la doctora Mariela Arturo Guaitaya, coordinador del Observatorio Indaga. Y hace un tiempo, no tan distante, desarrollamos este trabajo sobre las víctimas y victimarios del feminicidio, una mirada desde los perpetradores del delito que creíamos pues importante y complementaba los grandes esfuerzos que venían desarrollando con el MIN a partir de los registros administrativos del CEN, también de CITPOL, de la policía y los del Observatorio de la Criminalidad de la Fiscalía, ¿no? En nuestro caso, digamos, como equipo técnico del Ministerio de Justicia, lo que buscamos fue, digamos, a partir de este gran actor que de algún modo no se había recogido, pues, digamos, su mirada sobre cómo era su intervención y participación en todo el fenómeno del feminicidio. Y sobre ello, ya como lo señalaba la doctora Mariela, encontramos algunos elementos que creemos claves, ¿no? En principio, yo creo que uno de los más importantes es cuando hicimos este esfuerzo, digamos que podría tener algunos desarrollos adicionales sobre entender la relación como una lógica temporal o de progreso desde el inicio hasta la ruptura. Encontramos que el mayor número de feminicidios se encuentran en las etapas de conflicto y ruptura, no tanto en las de enamoramiento y, digamos, los primeros etapas de una relación, de un vínculo emocional de pareja, ¿no? Ahí, por ejemplo, nos parecía bastante interesante ese dato, ya lo mencionó ya la doctora Mariela, muy poco la población penal, al menos, que fue la que nosotros estudiamos, que haya tenido antecedentes delictivos, en realidad no los han tenido, de hecho muchos tenían un buen espacio laboral, y tenían buenas relaciones laborales, entonces parece que por ahí no hay muchos elementos. Una cosa que nos pareció bastante interesante también es que había una población no menor, me parece, no tengo en este momento la presentación, de aproximadamente 27% que tenía educación superior, es decir, técnica y universitaria, lo que creo importante rompe el esquema de digamos, una educación limitada con una alta prevalencia de algunos de este delito, ¿no? Y que más bien sí tenían varias dificultades con los procesos de emociones muy cargados con machismo, ¿no? Entonces, estos elementos en realidad creemos que ahí hay varios aspectos que se podrían avanzar y justo con la directora general, con la doctora Mariela, veíamos pues avanzar en una apuesta que aporte y que sume en esta línea, ya lo mencionaba también la especialista Ingrid, digamos, de tener una mirada jurídica, pero a la vez también psicosocial, por decirlo de un modo. Y sobre ello, avanzar en una apuesta que tenga que ver con otro grupo que está vinculado no solo a feminicidios, sino más bien a la tentativa, ¿no? Este grupo, de hecho, venimos ahí como Ministerio de Justicia desarrollando acciones para avanzar en una apuesta que tenga que ver con un trabajo con la POPE por tentativa de feminicidio, que dicho sea de paso, un buen grupo de ellos, los que están por tentativa, salen en promedio entre 6 y 10 años, ¿no? Entonces, la idea de fondo es generar evidencias para construir instrumentos, estrategias que puedan permitir tener tipos de intervención bastante sólidos y que la reincidencia sobre la violencia de género sea, digamos, nula, ¿no? Digamos, esa es la apuesta. Entonces, es una POPE que está en los establecimientos penitenciarios, digamos, para estar por tentativa a ese nivel, digamos, digamos, el tipo de violencia es bastante violento y agresivo, y entonces es apostar por generar evidencias y evidencia que permita ser útil, oportuna, confiable y científica, y que permita generar instrumentos para la mejor toma de decisiones, ¿no? En esa línea
digamos, como equipo técnico del MINJUS y en específico como observatorio nos encontramos y creemos que suma y apuesta bastante en este esfuerzo conjunto pues, que se tiene entre los distintos actores y que el día de hoy se encuentran presentes. Eso, doctora Mariela. Muchas gracias, Arturo. Y si me permites, Teresa, solamente para cerrar nada más muy corto, con respecto a la iniciativa legislativa que comentaba, es una propuesta que hace la congresista Lizárraga y en realidad consideramos que es bastante destacable porque lo que busca es precisamente quebrar más o menos los alcances del acuerdo plenario que en general cerró la conceptualización del término mujer basándose estrictamente en identidad sexual y en realidad lo que busca el proyecto de ley es ampliar la interpretación del término mujer para poder incluir a la población trans. Entonces, que sabemos que además en los casos que se presentan ahora se vienen trabajando bajo la lógica y la regla del delito de homicidio, ¿no? Entonces, creemos que es una iniciativa bastante importante también y un avance que es importante poder impulsar apoyando la iniciativa, ¿no? Eso por nuestra parte, agradecemos en realidad el espacio nuevamente y disculpen si nos extendimos. Muchísimas gracias, Mariela. Muchísimas gracias, Rommel, por sus intervenciones que nos dan elementos adicionales para este intercambio de ideas muy importantes, además de los que ya ha puesto sobre la mesa Ingrid Díaz. Ahora damos la palabra a la señora Silvia Romero, representante del Poder Judicial. Si está presente, por favor. Sí, ¿se me escucha? Sí, Silvia, bienvenida, muchas gracias. Adelante. ¿Cómo están? Buenos días con todos y con todas. Agradecida por la invitación que se nos ha realizado a este espacio. Y bueno, del pronto, para ser un poco breve, sumarnos a lo que ya ha señalado la doctora Ingrid Díaz y lo que ha señalado el Ministerio de Justicia a través de Mariela Valcárcel, ¿no? Nosotros como Poder Judicial hemos sentado una posición de carácter técnico, específicamente en los proyectos de ley que han estado vinculados a la modificación del artículo 108b del Código Penal, específicamente para incrementar las penas, ¿no? Incrementar el tipo penal base, incorporar también la cadena perpetua para cada uno de los agravantes de este tipo penal. Lo que nosotros hemos señalado, y por eso vamos en la misma sintonía de lo que ha señalado tanto Ingrid Díaz como Mariela Valcárcel, es que efectivamente el incremento de penas lamentablemente no cumple una finalidad de disuasión del delito, ¿no? Y eso las cifras están reflejadas en la estadística que recoge el propio Ministerio de la Mujer durante todos estos años, desde la existencia de este tipo penal, nos lo demuestra, ¿no? Entonces, nosotros hemos apuntado a analizar que efectivamente el abordaje del tipo penal de feminicidio merece una mirada integral, una respuesta integral del Estado. Efectivamente, las modificaciones legislativas son un elemento importante para atender el fenómeno. Se ha luchado mucho por efectivamente incorporar este tipo penal de manera específica, que viva de manera independiente dentro del sistema penal. En su momento era solo un agravante. Después efectivamente se ha conseguido que este tipo penal tenga su propia independencia. Se ha ido abriendo el tipo penal también. Recordemos que antes esto era solo considerado como se sancionaba el feminicidio llamado íntimo, ¿no? Después se han ido incorporando agravantes. Y en el camino también la última modificación que ha sufrido este tipo penal ya incrementó las penas en términos del tipo penal base, de 15 a 20 años, al agravante de 20 a 30 años, y la cadena perpetua se ha mantenido como parte de este tipo penal también cuando concurran 2 o más agravantes. Entonces, creemos que el tipo penal está construido actualmente con penas sumamente altas, gravosas, ¿no? Y que lo que se necesita es atacar varios frentes. Por un lado, hemos señalado nosotros el problema central que tiene el feminicidio finalmente radica en lo que ya la política pública, la política nacional de igualdad de género ha señalado, ¿no? Tenemos un problema público que es la discriminación estructural contra las mujeres, que tiene causas y consecuencias, ¿no? Y las causas centrales que ya están establecidas en esta propia política pública están referidas específicamente a estas normas y cultura institucional que refuerza la situación de inferioridad de las mujeres respecto a los hombres y los patrones socioculturales que discriminan y legitiman la violencia, ¿no? Además de la asignación desigual de roles.
En esa idea, ¿no es cierto?, tenemos claridad que una de las consecuencias de todas estas causas, ¿no?, es la violencia, y siendo su expresión más extrema, el feminicidio. Entonces, y uno de los elementos centrales que está ahí perviviendo para que ese problema continúe son los estereotipos de género, ¿no? Los estereotipos de género que finalmente nosotros necesitamos erradicar a todo nivel para que efectivamente podamos tener una administración de justicia célere, eficaz, eficiente, diligente. En esa tarea, desde el Poder Judicial se están haciendo esfuerzos específicamente para poder capacitar a los magistrados y magistradas que administran justicia, ¿no?, para sensibilizarlos en el tema. Han habido modificaciones también a lo largo de estos años en términos de la propia ley 3034, el texto único ordenado, de su reglamento. Se está exigiendo a la propia Junta Nacional de Justicia que quienes estén seleccionados o vean el tema del ascenso, los jueces y juezas, también tengan una capacitación vinculada a todo lo que es violencia contra las mujeres. Nosotros hemos apostado entonces en esta posición institucional que se mire la problemática de una manera integral, ¿no? Las modificaciones legislativas son una parte esencial, sí, creemos que ya se han venido dando, sí, pero que eso vaya a incrementar más las penas, vaya a contribuir a que el delito se disuada o se deje de cometer o que ya no haya impunidad, creemos que esa no es la ruta específicamente que va a sumar a ello. Creemos que se tienen que dar las medidas de manera integral. Modificaciones legislativas sí se han venido dando, pero también modificación de patrones socioculturales que legitiman la violencia. Sin perjuicio de ello, consideramos que efectivamente el mensaje de no impunidad es un mensaje sumamente fuerte y potente, que es en el aquí y en el ahora, y por eso desde el Poder Judicial se están haciendo tareas y acciones concretas para reforzar, en este caso, la capacitación, la sensibilización a magistrados y magistradas para que esta respuesta esté presente, ¿no? Pero como señalamos, el incremento de penas no es un factor disuasivo del delito. Creemos que el uso del derecho penal es simbólico, ¿no?, para de alguna manera aplacar los resultados de lo que vamos viendo lamentablemente incluso en este contexto de pandemia, donde las cifras se han seguido presentando en términos de víctimas de feminicidio, no va a contribuir significativamente a que esto se revierta. Son varios otros factores que se tienen que ir atacando y creemos que eso no se debe distraer, sino más bien fortalecer proyectos como los que señalaba hace un momento de la cárcel, de la propia Ingrid Díaz, de pronto fortalecer dentro del tipo penal, ¿no es cierto?, quién es el sujeto pasivo, qué otras, ¿no es cierto?, qué otros elementos podrían entrar allí. Hay una discusión ya de varios años en relación solo es la mujer en términos biológicos, es la mujer en términos, ¿no es cierto?, de la construcción social. ¿Qué otras fuentes podemos entender en relación al agresor? Los factores vinculados a que de alguna manera se exacerben estos hechos. En fin, hay varios elementos que podríamos ir construyendo dentro de lo que ya existe para poder garantizar una administración de justicia mucho más clara, más oportuna. Eso sí, y en eso estamos plenamente de acuerdo. Pero en cuestiones de seguir incrementando penas para que la respuesta sea disuadir el delito, creemos que esa no es la ruta que necesariamente nos va a llevar a esa respuesta. Y en ese sentido, nosotros hemos hecho el día lunes una exposición ante la Comisión de Mujer y Familia del Congreso y hemos señalado la posición que les acabo de comentar. La acompaña aquí también en esta reunión la doctora Yanet Yaja, que es la secretaria técnica de la Comisión de Justicia de Género, que si un tiempito de pronto agradecería le podamos dar pase para señalar efectivamente lo que se viene haciendo en términos incluso de la propia comisión y del programa presupuestal orientado a resultados para reducir la violencia respecto del fortalecimiento de capacidades para los jueces y jueces del Poder Judicial. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Le quedan 3 minutos de los 10 minutos. Gracias, Kim. Por favor, si la doctora Yanet Yaja quiere intervenir, tiene tiempo para ello. Gracias, Teresa, gracias, Silvia. Digamos, solamente para reforzar lo que ha señalado Silvia Romero, quisiera recordar de que la mayoría de instituciones que estamos aquí, además, como ya he señalado, estamos involucradas en un programa presupuestal por resultados de reducción de la violencia que fue hecho basado en evidencia. Y en ese marco, el modelo conceptual de
de la parte de feminicidio, evidencia cómo es que efectivamente el tema del sistema penal puede estar relacionado con la prevención de la violencia efectivamente, ¿ya? Pero como un aspecto en una mirada de la violencia desde un enfoque, desde el modelo sistémico, ¿no? Donde uno encuentra que las causas de la violencia son individuales, relacionales, comunitarias, o más bien desde estructurales, ¿no? En términos del marco social, normativo general, uno identifica el sistema penal y concretamente el sistema de justicia en el ámbito comunitario. Y efectivamente uno ahí puede identificar cómo es que la impunidad efectivamente puede generar más violencia, fundamentalmente porque da un mensaje respecto al tema de la legitimidad. Pero hasta ahí llega el rol del ámbito penal y en ese sentido la respuesta de la función de la pena en términos preventivos, ¿no? Generales. Y más bien quería señalar de cara al PPOR que sí efectivamente existe. Hay una sola evidencia que se identificó en ese momento que tiene que ver con la sanción penal y estaba relacionada más que a la pena, al tema de que se identificaba una menor incidencia, o sea, menores nuevos hechos de violencia si es que el proceso judicial se llevaba adecuadamente. Es decir, si el proceso judicial para la persona investigada o procesada, de alguna manera significaba un acto de justicia para esa persona, ¿no? Porque más bien se identificaba que habían agresores que consideraban que habían sido mal sentenciados y por lo tanto las posibilidades de que tuviera un efecto personal eran menores, porque sentían que el sistema estaba sesgado en contra de ellos, ¿no? Y más bien cuando se desarrollaba una adecuada investigación y motivada, donde el mismo agresor identificaba, bueno, sí es obvio que yo soy responsable y que tengo responsabilidad sobre este tema, ¿no es cierto? Había un cambio más bien respecto a la conducta y podía generarse una disminución de la reincidencia en términos de violencia. Creo que en ese marco es importante apuntar también no solamente a los marcos generales que se han señalado en términos, en PPOR se señalan las causas con evidencia, en términos de feminicidio inclusive hay una asociación de las que ya han mencionado sobre situaciones de riesgo que uno tendría que tomar en cuenta, ¿ya? Pero ya concretamente en el ámbito del sistema de justicia y concretamente el sistema penal, la importancia de que ese proceso, más que la pena, sino que se lleve adecuadamente y eso pasa por reforzar nuestros sistemas de justicia también, como para que aquellas resoluciones que salgan estén adecuadamente motivadas, adecuadamente fundamentadas, y en las que se establezcan las penas que corresponden, ¿no? Más allá, con eso no se quiere decir de que las penas tengan que bajar necesariamente, sino que ya tenemos penas altas y de alguna manera hay que ver también el proceso pendiente de toda la reforma del Código Penal, porque lo cierto es de que hay una suerte de necesidad de armonizar las penas en general de toda la legislación. Creo que nosotros como, bueno, aquí ya vemos de diferentes entradas, como parte del Estado también es nuestra responsabilidad ver cómo contribuimos a que ese proceso se concluya y se incluya dentro de ello el tema de la violencia contra las mujeres, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias, Janet, por tu intervención y los elementos que has agregado a la mesa de intercambio de opiniones que tenemos el día de hoy. Tenemos ahora, le damos la palabra a la doctora María Isabel Sokolic Alba, representante del Ministerio Público. Bienvenida, doctora. También por un término de 10 minutos para que nos dé sus comentarios sobre el tema. Bien, muy buenos días a todas y a todos. Mi especial y cordial saludo a usted, doctora Terencia Hernández, y a todo su equipo del Ministerio de la Mujer. Cómo no saludar y reconocer la importante labor que vienen efectuando quienes me están acompañando en esta reunión, representando a otros sectores del Estado. Muy bien. Cuando hablamos de la problemática del feminicidio y cómo abordarlo para efectos de garantizar una respuesta inmediata, oportuna, y evidentemente una sanción real y efectiva para el agresor, entiéndase para el feminicida, debemos nosotros recordar que al respecto el Estado peruano ha venido evidenciando muchos avances. No solamente desde la perspectiva penal, que ya tenemos desde hace mucho tiempo un tipo penal específico, sino porque los operadores jurídicos poco a poco han venido internalizando por esfuerzo personal o en todo caso ya por una corriente
que los ha instado a necesariamente evaluar cada uno de los procesos judiciales, y se trata de los fiscales, las investigaciones, con una perspectiva de género que los lleve a identificar las razones, las condiciones de mayor vulnerabilidad en las cuales las víctimas, mujeres, lastimosamente y como una manifestación extrema de la violencia, han perdido la vida. Tenemos el acuerdo plenario 1 del 2016, que ya lo mencionaron, pero también habría que reconocer los esfuerzos que el mismo Tribunal Constitucional, en su calidad de máximo intérprete de la Constitución, ha venido efectuando cuando en más de una sentencia ha instado, entre otros, a los operadores jurídicos a que incluyamos en nuestro análisis lo que señalaba hace unos minutos, es decir, la evaluación del contexto en el cual la mujer es víctima de violencia, es decir, la perspectiva de género. Esa condición de asimetría, de inequidad, en igualdad de goces, igualdad de ejercicios de derechos y evidentemente igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, que entre comillas autorizan a los primeros a creerse dueños o propietarios o poseedores de las mujeres que tienen a su alcance, y a partir de ello, luego de cosificarlas, llegan al extremo de quitarles la vida. Y si realmente nos encontramos en ese escenario, a nivel institucional el Ministerio Público ha venido efectuando esfuerzos importantes, no solamente desde la creación como parte del SNEG de fiscalías especializadas, y también la capacitación a fiscales y a servidores para efectos de canalizar estas investigaciones con la celeridad y con la diligencia reforzada que la Ley 30364, que la Convención Belén do Pará, pero sobre todo que las miles de víctimas o sus sobrevivientes reclaman. Eso es importante. Y ahí estamos nosotros día a día al pendiente de que esto sea así. ¿Nos falta camino por recorrer? Sin duda. Quisiéramos nosotros tener fiscalías especializadas en todo el país, en todos los espacios que conforman cada distrito fiscal. Pero está de más señalar que lastimosamente esta es una aspiración que ojalá en algún momento podamos concretar. Sin embargo, me parece que la titularidad de la acción penal y la conducción de las investigaciones por este delito ya está garantizada a nivel país. Lo que deberíamos hacer es recordar que, como lo han señalado mis antecesoras, que el hecho de que se eleve el quantum de la pena, inclusive podamos pensar en la imposición de la pena capital o la prisión perpetua, este tipo de medidas por sí mismas no van a frenar la intención de una persona de cumplir su propósito malsano de quitarle la vida a su pareja. Porque para que esto llegue así, evidentemente existen factores estructurales, sociales, que dan cuenta de esa, digamos, de esa internalización de superioridad, de poder de dominio que tienen algunos varones respecto de las mujeres con las que han mantenido una relación de pareja o con quienes han tenido una relación de pareja. Entonces, el hecho de que a lo mejor pensemos en difundir que este tipo de delitos, en el supuesto que fuera así, va a ser sancionado inclusive con la prisión perpetua, creo que no necesariamente va a disuadir a aquel que tiene entre sus propósitos cumplir digamos, la finalidad de quitarle la vida a la que fue su pareja por el hecho de que ésta decidió iniciar una nueva relación de pareja, o simplemente por el hecho de que le expresó que necesita desarrollarse profesionalmente o que quiere trabajar, etcétera, etcétera. Entonces, creo que la mejor expresión clara del problema la tenemos cuando muchos feminicidas no han tenido ningún escrúpulo de quitarle la vida a sus parejas, inclusive en presencia de sus propios hijos. Es decir, sus hijos han sido tan víctimas como aquella que perdió la vida, y los hijos que han sobrevivido, porque en algunos casos estos feminicidas a las pocas horas se han autoeliminado, lastimosamente están enfrentando un proyecto de vida con escenas tan lastimosas y aberrantes que a título personal no creo que necesariamente pueda superarse, por más que se les garantice una terapia psicológica de por vida. Entonces, desde esta perspectiva me parece
que necesariamente estos problemas tienen que ser identificados de manera oportuna, es decir, la fase de la prevención tiene que estar al mismo nivel e incluso reforzada en relación al abordaje, porque poco o nada estaríamos avanzando si solamente nos dedicamos a reforzar el abordaje, pero no miramos hacia atrás, y los casos de violencia que pueden empezar simplemente con una ofensa, es decir, con agresiones verbales, y que poco a poco se van agravando hasta llegar a una violencia extrema como es el feminicidio. Necesariamente, cuando hablamos de la falta de control de ira, de la falta del control de emociones, este tipo de características necesariamente involucran, digamos, al Ministerio de Salud. La violencia como tal, cuando estaba vigente la ley 26.260, también se encaminaba con un problema de salud mental. Y esto significó que el primer centro de emergencia mujer, que funcionó en el primer piso del entonces Promude, tuve la oportunidad de tener a mi cargo la primera fiscalía descentralizada que se sumó al trabajo compartido con otros sectores, entre ellos el Ministerio de Salud, y tenían garantizada la presencia de médicos psiquiatras, que eran los que atendían a víctima y victimario. Obviamente que no estábamos hablando de victimarios de una manifestación de violencia tan extrema como un feminicidio en grado de tentativa, ¿no? Pero sí estábamos hablando de violencia psicológica, de violencia física, quizás en sus inicios. Entonces los médicos psiquiatras del MINSA cumplían con ese rol de la atención a las víctimas, pero sin perder de vista al victimario, porque a lo mejor solucionábamos el problema de esa pareja y a lo mejor estos libre y voluntariamente decidían dar fin a la relación de pareja, pero el victimario, si es que no era beneficiado con una terapia, con un tratamiento psiquiátrico especializado, iba a continuar regando la violencia con todas las mujeres que podía encontrar en su camino, y con algunas de ellas llegar quizás a un supuesto de feminicidio. Entonces, me parece que necesariamente una política criminal que realmente tenga como propósito abordar, pero también frenar los altos índices de feminicidio, necesariamente tiene que incluir espacios importantes de tratamiento de la salud mental. Ejemplo, todavía nosotros... ¿Sí? Doctora Sokolich, lo siento por interrumpirla, pero le quedan 2 minutos. Ok, gracias. Y ojo que estoy solita representando al Ministerio Público, no estoy sola, así que voy a aprovechar esos 2 minutos a título personal. Bueno, decía que... ya me olvidé hasta de lo que estaba diciendo. Hablaba de la necesidad del tratamiento al victimario también. Así es, correcto. Como elemento de la política criminal. Así es, efectivamente. A la luz de la ley 26.260, el Ministerio de la Mujer da lugar al CAI, que es el Centro de Atención Integral, que evidentemente surgió con un propósito más que relevante, cuál es no perder de víctima a los victimarios, justamente para romper la cadena de la violencia. Tengo entendido que el CAI digamos, como programa sigue funcionando, pero no sé si necesariamente esto se ha extendido en todo el país y si está, digamos, acorde a las exigencias de la ley 30364. Ahora, el MINSA, decía lo de la pandemia. El MINSA, en el tema de la pandemia, ha fortalecido sus líneas de acción, brindando incluso a todos los y las ciudadanas líneas telefónicas amigas para que las personas puedan llamar, inclusive de manera anónima, y puedan recibir algún tipo de orientación, porque lastimosamente el confinamiento social, la grave crisis económica ha significado que surjan relaciones de tirantez y obviamente de posibilidades de violencia en muchos hogares. El hecho solamente de convivir horas de horas con la pareja, a quienes a lo mejor veíamos solamente por espacios, porque trabajábamos, salíamos de manera presencial, como que disipaba cualquier inicio de tensión. Pero cuando estuvimos en confinamiento social, tuvimos que medir nuestras actitudes de poder estar con nuestras parejas mucho más tiempo del naturalmente convenido. Y esto ha significado, y lo vimos en los primeros meses, que muchas de relaciones matrimoniales lastimosamente se hayan deteriorado y el número de
de demandas, de divorcios o acciones notariales, justamente para dar fin al vínculo matrimonial, como que se habían incrementado. Insisto, y ya con esto concluyo, una problemática tan sensible como la que constituye el feminicidio debe seguir canalizándose a través de un abordaje serio, comprometido, con un trabajo de policía, fiscales y jueces a la altura de las exigencias del caso. Pero no podemos perder de vista el tema de la prevención, y en este aspecto el MINSA necesariamente desempeña un rol más que importante. Gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctora Sokoric, muy amable por su intervención. Y gracias por colocar nuevos elementos a la discusión de esta mañana. Luego le damos la palabra a Mayra Sánchez, que es representante de un grupo de estudio de la Universidad Católica que abordan precisamente el enfoque de género. Buenos días con todas y con todos. Muy buenos días, Mayra, adelante. Yo creo que no hace falta que ya profundice en el tema de que el castigo no previene. Creo que existe un consenso sobre las limitaciones que tiene el uso de la pena en ese ámbito, pero sí me quiero detener en otros puntos, específicamente en 6. El primero es, y algo que ha surgido en la discusión también, es que desde mi mirada, y comparto esta mirada con grupos de investigación en México, Equijusticia y autoras como Lucía Núñez Reboredo y también Estefanía Vela, de que es desde un enfoque feminista y desde un enfoque de género problemático entender a la ausencia de pena o castigo como impunidad. Lo primero es que esta forma de pensar en impunidad invisibiliza los obstáculos estructurales en función del género que tienen que enfrentar las mujeres al denunciar, ¿no? El mismo proceso penal no es un proceso que está libre de revictimización. Y por eso que debería llamarnos la atención que el estudiar la impunidad con perspectiva de género implicaría reconocer que algunas de las soluciones planteadas hasta ahora en el ámbito penal para disminuir la violencia y esta impunidad contra las mujeres ha sido muy limitada, ¿no? Y que esto se debe a que contamos con un sistema de justicia penal que no siempre puede ofrecer las respuestas satisfactorias a las mujeres que justamente acuden a él. Y eso me lleva a lo segundo, que es cómo estamos pensando en las políticas públicas en el tema de la lucha contra la violencia contra las mujeres, en específico en el caso del feminicidio. El problema que nos ha llevado, lo primero que mencionaba, a entender a la impunidad como una ausencia de castigo, es que las políticas públicas se centran mucho en el tema de castigar o en que la lucha frontal contra las mujeres es prioritariamente, o se da prioritariamente en el ámbito penal. Y en realidad lo que deberíamos entender por impunidad es decir, y deberíamos no solamente entenderla, sino medirla y estudiarla como la falta de acceso a la justicia, pero mucho más allá de la tutela jurisdiccional. Es, digamos, entenderla como la limitación del acceso a la justicia en torno a que las instituciones del Estado, no solamente el sistema penal, no le den la cobertura necesaria a estas mujeres, ¿no? Que se acercan a él a solicitar ayuda, protección, etcétera, y no solamente a ellas, sino también a sus familias. Y luego algo que quería tocar es el tema de los costos que tiene el encarcelamiento de los familiares para las mujeres, que creo que es un tema que no ha sido estudiado en Perú, pero que sí se viene estudiando en México. Profesoras como Catalina Peras Correa, de la UNAM, han hecho estudios vastos y extensos sobre los costos de la cárcel en la vida de las mujeres, sobre todo cuando se les impone a sus familiares condenas muy largas y extensas. Y es que lo que se ha demostrado es que las mujeres son las que asumen la carga no solamente económica de la familia, sino también en temas de salud y en temas de cuidado incluso de la persona que se encuentra dentro de la cárcel. Entonces, si es que pensamos en las medidas, digamos, de esta suerte de castigar, penar como lucha contra la impunidad, tenemos que ver también el
impacto que tienen las largas condenas en la vida de las familias de las personas que están en la cárcel. Y lo que también se ha demostrado y que es altamente preocupante y sobre lo que tenemos que poner las IES es de que justamente son las personas más desaventajadas las que suelen ser condenadas y por lo tanto ir a la cárcel. Y eso, lo que se crea en las comunidades desaventajadas es un ciclo no solamente de pobreza, sino también de criminalización. Y es algo que lamentablemente, y por eso quiero pasar a mi cuarto punto, es que tenemos que remediar la falta de datos robustos. Hay esfuerzos vastísimos y plausibles dentro del Sistema Nacional de Justicia, también no solamente del Ministerio de Justicia, sino también del propio Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público, que nos han permitido conocer cuáles son las características de los agresores. Sin embargo, es muy importante también conocer las características de las personas que son victimizadas. Y no solamente para conocer quiénes son, sino también para establecer patrones de victimización. Sin una no podemos tener lo otro, ¿no? Si es que no conocemos quiénes son las víctimas, no podemos concluir cuáles son los patrones de victimización. Y eso me lleva a que ya el protocolo de Bogotá ha hablado sobre la necesidad de incluir variables como las de raza y origen étnico para tener una alta calidad de datos, ¿no? En el caso de homicidios, pero que se puede correctamente trasladar al caso de feminicidios. Luego está el tema en que lamentablemente aún nuestros registros administrativos, que debo decir que son 5 y que no tienen una metodología unificada para registrar los datos, pero además para sistematizarlos, no incluyen variables tan importantes como la identidad de género y la orientación sexual, que pueden ser hasta determinantes en la violencia feminicida que es ejercida contra las mujeres. Luego está también que se habla mucho del tema de las bajas condenas o de este flujo decreciente que existe entre la victimización, la denuncia o luego contra las personas que se encuentran en cárcel. Y lo cierto es que esto no pasa porque tenemos penas dentro del delito de feminicidio que no son lo suficientemente estrictas, sino que es una cuestión de que no existen las capacidades operativas, ya sean técnicas, de procesos, etcétera, dentro del sistema de justicia que nos permitan procesar todas las denuncias. Y muchas veces también se ha entendido que lo que queremos es muchas más sentencias, pero no necesariamente el tener muchas más sentencias implica que hemos logrado mayor acceso a la justicia o que hemos logrado reducir la impunidad. ¿Por qué? Porque no todas las sentencias han sido valoradas desde un enfoque de género, y lo que hemos encontrado, incluso con la falta de transparencia que existe en Perú en cuestión de las sentencias judiciales, es que se usan argumentos abiertamente estereotipados, basados en prejuicios de género, y que incluso se pueden encontrar también otras razones de discriminación, que puede ser por razones de origen, por razones de raciales, etc. Entonces, ese tipo de sentencias de ninguna manera pueden ser entendidas como que hemos logrado un mayor acceso a la justicia. Entonces, ¿qué podemos hacer? Exigir la transparencia de resoluciones judiciales. De hecho, en México es algo que se ha logrado gracias a una acción de amparo que inició la organización Equijusticia, y que lo que han logrado es que en todos los, digamos, sentencias por las razones de violencia contra las mujeres y por razones de género, que estas sean públicas, y no solamente públicas, sino de fácil acceso para la ciudadanía. Hola Mayra, buenos días. Te quedan 2 minutos. Sí, perfecto, ya voy cerrando. Muchas gracias, Kenny. Y eso me lleva a mis 2 últimos puntos, ¿no? Que es que necesitamos evaluar a las entidades en criterios de transparencia, en criterios de rendición de cuentas, pero también en participación ciudadana. Y finalmente, que tenemos que hacer un trabajo crítico y autocrítico de cómo venimos entendiendo la justicia e impunidad en las políticas públicas. Ya hablé un poco de cómo hemos venido entendiendo la impunidad y por qué es problemático, pero también tenemos que entender que la justicia no es la misma para todas las mujeres. Algunas mujeres efectivamente querrán transitar por un sistema penal y encontrarán dentro de su proceso de sanación el hecho de poder ver a su agresor en la cárcel. Sin embargo, hay otros procesos
personales de las mujeres que no necesariamente transitan por ese recorrido, y por eso también tenemos que apostar en una justicia restaurativa, que no me queda duda que es algo que todas buscamos, que es el hecho de que estas cuestiones no solamente no se repitan, sino también garantizar que las mujeres no tengamos que las mujeres sobrevivientes no tengan que volver a transitar por esto, sus familias tampoco, que han perdido alguna de las víctimas, pero además el hecho de que puedan sanar, ¿no? Y por eso, así solamente ya para concluir, creo que mi último mensaje es que a cuestiones tan complejas como el feminicidio no podemos darle una solución tan fácil como la cárcel. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mayra. También agradezco tu aporte y el que hayas colocado nuevos elementos en esta discusión que lamentablemente el tiempo no nos ha permitido profundizar, pero quizás podamos seguir debatiéndolo en otros espacios, en otros momentos. Muy bien, ahora nos queda darle la palabra a la doctora Cintia Silva. Ella es directora de la Dirección de Asistencia Técnica y Promoción de Servicios del MIM, quien va a también presentar nuestra posición sectorial en los próximos 10 minutos. Adelante, Cintia. Sí, muy buenos días. Muchas gracias por el espacio y por su presencia para este intercambio de ideas y de posiciones institucionales que creo que, como ya se ha dicho, van en la misma línea. Me adentraría en los términos de nuestro informe, que van mucho en la línea de lo que ya han venido mencionando, en cuanto a que no estaríamos respondiendo a la eficacia, en todo caso, respecto de las finalidades que entendemos buscan estas iniciativas del establecimiento de cadenas perpetuas frente al delito de feminicidio. Y en ese sentido sí les quiero invitar a identificar y de manera autocrítica, ¿no? También entender que estas propuestas surgen en principio de las voces de algunas de las víctimas que están, de familiares de víctimas que están organizadas, ¿no? Y que demandan justicia. Allí creo que hay que remontarnos a los años en los que el establecimiento de penas altas o más altas de las que existían, además de la tipificación específica del feminicidio, ayudó en cuanto a el tema de alcanzar la proporcionalidad de las penas, ¿no? En el marco del Código Penal, de lo que implica, digamos, la lesividad, ¿no? De los delitos, en este caso el feminicidio. Entonces, me remontaría al informe del 2011 de la Defensoría del Pueblo, cuando todavía no teníamos el delito de feminicidio, y que veía que la aplicación de las penas era ni siquiera de homicidio se llamaba, había un término que sospechábamos que era el que se usaba para los casos de muertes de mujeres, por lo que ya sabemos ahora es la condición de tal, ¿no? Y más bien lo que se aplicaba genéricamente era el homicidio simple, cuya pena mínima era 6 años. Y entonces se aplicaban a esa pena mínima una serie de beneficios premiales con los cuales la pena quedaba pues en 3 años, incluso, ¿no? En uno de los casos había quedado en esa pena mínima. Entonces, en el 2015, el segundo informe de feminicidio ya nos brinda la información a partir de un estudio de expedientes de que era la práctica general, ¿no? De los operadores y operadoras de justicia llegar a un consenso, digamos, fiscalía, órgano jurisdiccional en cuanto al establecimiento de penas generalmente de 15 años, ¿no? Se aplicaban algunos beneficios premiales y esto pues permitía bajar estas penas, pero no al punto que incluso se podía declarar la pena en reserva, ¿no? Esto sí, y allí aludo a la posición de Mayra Sánchez en cuanto a que
la impunidad no solamente pues quiere decir que no se sanciona, ¿no? Sino que hay algunos obstáculos que impiden este acceso a la justicia. En este caso yo creo que cuando hay problemas de proporcionalidad, ¿no? En las penas, en la medida que se reducen de manera pues, desproporcionada, ¿no? Pues allí ya sí podemos tener problemas de impunidad. Entonces, si hablamos de cuál ha sido el impacto de esos incrementos de pena, efectivamente han sido los de establecer mínimos, ¿no? que han permitido que la gravedad del delito de feminicidio sea, pues, sea atendida con también la gravedad de la sanción a aplicarse. ¿En qué plano nos encontramos entonces? Definitivamente en el de el sistema de justicia, ¿no? Y la respuesta que recibimos del sistema de justicia. Esto independientemente de lo que se ha mencionado también, que es en lo que está avanzando el Estado a través de un programa presupuestal orientado a resultados, la prevención en la que se está incidiendo, ¿no? Creo que este énfasis que estamos haciendo en la consolidación conjunta, además del Sistema Nacional Especializado de Justicia, en donde pues, estamos acompañadas en ese proceso por la doctora Marisabel Sokolic, la doctora Yanet Yaja, ¿no? Y otros representantes del Ministerio de Justicia, de nuestro programa Aurora y también del Ministerio del Interior y la Policía, ¿no? Creo que son esfuerzos importantes y necesarios para llegar hasta el punto que se requiere, ¿no? Que estos casos sean sancionados de manera proporcional, que sean sancionados además, no solo sancionados, sino abordados por el Estado y por una serie de servicios que puedan asegurar que que puedan ver, ¿no? A quienes quedan alrededor de la víctima de feminicidio, ¿no? Los hijos, hijas, madres, padres, ¿no? Que puedan ver, y creo que el Ministerio de la Mujer está haciendo algunos esfuerzos importantes también en esa línea, con la asistencia económica a los hijos, hijas de víctimas de feminicidio, ¿no? Y que, por otro lado, en la línea de lo que dice Mayra, y me parece súper importante, pensemos cuál es el impacto que se genera en el entorno del agresor, y nos hagamos la pregunta también de qué estamos haciendo y si estamos haciendo lo suficiente, cómo podemos buscar salidas o buscar intervenciones más eficaces y de mayor alcance respecto de los agresores que terminan condenados, ¿no? Creo que eso es sumamente importante, y en el marco del sistema de justicia, cuando menciono el tema de qué esfuerzos estamos haciendo, estamos a punto ya de aprobar la Estrategia Nacional de Implementación del SNEG, y esto nos va a permitir evaluar este proceso de implementación, no solamente respecto a si se atienden los casos o respecto a si hay condenas o no hay condenas, sino análisis acerca de cómo es que se está resolviendo, cuáles son las actuaciones relevantes durante el proceso de cada uno de los actores institucionales, ¿no? De los servicios, y también cuál es el razonamiento que está detrás de las sentencias. Vemos mucho que nos comparten las instituciones como Ministerio Público, Poder Judicial. Se dio una cadena perpetua contra un agresor sexual. Usualmente lo vemos respecto de agresores de menores, ¿no? de niñas, de adolescentes. En mujeres adultas no lo vemos mucho, y eso también es un tema criminológico por revisar. No obstante, tampoco estamos viendo cuáles son las características y cómo está funcionando el instrumento punitivo del Estado, ¿no? En su característica más selectiva de quiénes son esos agresores, ¿no? Y cómo también puede estar influyendo en el quantum de la pena que realmente se aplica, independientemente a la que se vaya a proponer a nivel legislativo, ¿no? De acuerdo a esos criterios selectivos, ¿no? De quién es el sujeto que va a ser condenado. Entonces, creo que eso también es importante, lo vamos a estudiar en el marco de
indicador que tenemos, indicador cualitativo en el marco de la Estrategia Nacional de Implementación, que es el de procesos penales acordes a estándares internacionales y nacionales de protección y acceso a justicia de víctimas de violencia basada en género. Luego también tenemos otro indicador que tiene que ver acerca de medir si los casos que constituyen hechos de muerte de mujeres por su condición de tal o muerte de mujeres en estas situaciones, en estos contextos, ¿no? Son realmente sancionados, calificados como feminicidio, ¿no? Eso también nos va a permitir conocer, sí. Hola Cintia, lo siento que te interrumpa, te quedan 2 minutos. Gracias. Y también tenemos un indicador vinculado a si los casos que son condenados por feminicidio, ¿no? Han recibido o no una medida de protección para identificar en el proceso dónde ha estado la falla, ¿no? Del sistema. Esto no para señalarnos entre nosotros como sistema de justicia, porque como sabemos estamos haciendo los mejores esfuerzos con recursos todavía limitados, pese a que tenemos un programa presupuestal orientado a resultados, ¿no? Con, digamos, organizaciones institucionales distintas, con registros todavía que no están dialogando entre sí, pero que estamos tratando de cruzar, ¿no? Para poder también identificar estos avances o estos escollos que necesitamos conjuntamente resolver, ¿no? Entonces, de nuestra parte, todavía falta mucho, como bien decía la doctora Sokolic, hemos avanzado, ¿no? Hemos avanzado mucho, ¿no? Como estábamos en años anteriores, pero todavía nos queda una brecha muy grande y esa es, creo, la insatisfacción que conlleva voces de víctimas, ¿no? Que reclaman justicia, digamos, más agravada, justicia más severa, ¿no? Porque en realidad lo que nos están encontrando es justicia, ¿no? Y una justicia que responda, sí, a sus expectativas, ¿no? A su dolor, ¿no? En la medida que sea coherente con el sistema, con lo que tiene que responder el Estado respecto a que hay que pues promover, ¿no? La erradicación de la violencia a todo nivel, ¿no? También respecto de un servicio, por ejemplo, de reeducación y resocialización, cuyas problemas, cuyas limitaciones son de responsabilidad del Estado y no de los propios agresores, ¿no? Por lo cual no tendrían ellos que asumir en las espaldas la consecuencia de una cadena perpetua porque el Estado no ha podido resocializarles, ¿no? Creo que eso también es importante mencionarlo. Y como Estado y desde el Ejecutivo, creo que nos toca ser coherentes entre sectores en esa línea, ¿no? Desde el MINJUS también vigilando el enfoque de género y desde nuestro lado viendo también los criterios que han venido desarrollando ya hace varios años desde el MINJUS. Bueno, eso sería por mi parte. Gracias. Muchas gracias, Cintia. Muchas gracias a todas y todos quienes nos han acompañado esta mañana. Creo que ha sido una reunión corta, pero muy productiva. Yo quisiera simplemente en los últimos 2 minutos que nos quedan, mencionar a manera de resumen, ¿no? Algunos temas que he podido tomar nota. En primer lugar, resalta la coincidencia de todas y todos aquí respecto a una mirada crítica al incremento de penas en el caso específico del delito de feminicidio como única fuente para eliminar o reducir la incidencia del feminicidio en nuestro país, ¿no? En segundo lugar, tomo nota del comentario de Ingrid respecto de la necesidad de mejorar los marcos normativos, específicamente de los elementos de tipicidad del delito de feminicidio, para que cuando se hable de las mujeres se incluya a las mujeres trans, ¿no? O a otras mujeres por orientación sexual
en nuestro país, de modo que no hayan exclusiones. En tercer lugar, Mariela Valcárcel y Rommel ponen énfasis en la necesidad de investigar. Esto es fundamental, ¿no? Como también lo mencionaba Mayra, es necesario conocer bien a la víctima y al victimario para poder mejorar nuestros marcos normativos y también la política criminal. Nuestras representantes Silvia Romero y Janet Yaja nos recuerdan el problema de fondo, que es la discriminación estructural contra las mujeres, que refuerza la idea de inferioridad y también de las mujeres y también de la sujeción a las decisiones de los varones de su familia o de otros espacios. Han mencionado como un avance importante la capacitación y sensibilización a jueces y juezas, ¿no? Y la necesidad de aplicar las sanciones de manera efectiva y oportuna, ¿no? Y también contamos con un programa presupuestal por resultados que se denomina Reducción de la Violencia contra Mujeres, que está basado en evidencia, ¿no es cierto? Y que es necesario que las resoluciones sean adecuadamente fundamentadas para que se considere también que no estamos frente a situaciones de impunidad. La doctora Sokolic nos habla de los avances importantes que se están produciendo en el sistema de justicia, nos recuerda también que que se ha creado el Sistema Nacional Especializado de Justicia y plantea la necesidad de una prevención reforzada y también del tratamiento de los agresores para que cuando salgan de los penales no vuelvan a agredir o a asesinar a otra mujer. Finalmente, tenemos los comentarios de Mayra respecto a la necesidad de ampliar los marcos a través de los cuales se entiende la impunidad, ¿no? Y ella señala que deberían incorporarse, ¿no es cierto?, como elementos de análisis de la impunidad, la falta de acceso a la justicia de las propias mujeres, ¿no? Y plantea la necesidad de mayor transparencia y rendición de cuentas, y también, por supuesto, pone énfasis en incorporar la raza y el origen étnico, así como la identidad de género cuando hablamos de víctimas, para identificar a las víctimas. Finalmente, Cintia también ha planteado, ¿no es cierto?, otros elementos, resalta los indicadores que se han aprobado a través del Sistema Nacional Especializado de Justicia y también coloca nuevos elementos para el análisis, ¿no es cierto?, de cómo el sistema de justicia enfrenta las situaciones de feminicidio y a las víctimas de violencia. Les agradezco muchísimo su participación. Lamento que no haya estado presente la congresista Arlet Contreras o, en su defecto, el equipo técnico que la acompaña, porque es un espacio en el que buena parte de las instituciones del Poder Ejecutivo vinculadas a la atención de la violencia, como el Poder Judicial y el Ministerio Público, han participado para plantear desde una perspectiva más bien crítica, la necesidad de seguir profundizando para permitir el acceso a la justicia y reducir la impunidad en nuestro país en los casos de feminicidio, que hacen falta seguir debatiendo, ¿cierto? Y que nos colocan nuevos retos y nuevos desafíos al Estado para seguir abordando la problemática de manera que efectivamente tengamos una reducción progresiva y total, diría yo, total, de la violencia contra las mujeres. Muchísimas gracias nuevamente y esperamos reencontrarnos en otros espacios. Gracias. Hasta luego. Gracias, Techi. Nos vemos. Hasta luego. Cuídense. Gracias, hasta luego. Buenos días, hasta luego. Gracias. Gracias, buenos días. Buenas tardes, muy amables.
Hasta luego, todas y todos. Gracias, Rommel. Hasta luego. Voy a salir del Zoom y se va a apagar porque se está grabando.